Sabes que el Señor me ministró algo para traerlo en esta mañana y es una visión. El Señor me llevó al libro de Jeremías, a 3 momentos en los que le pregunta el Señor a Jeremías: ¿qué ves? ¿Qué ves, hijo de hombre? ¿Qué ves, Jeremías? Y estas visiones, estas 3 visiones, son para España, son para nosotros. Quiero someter esta palabra a todos los que escuchan. Si el Señor me dijera: ¿qué ves en esta tierra, Juan Carlos? Pues, número 1, Jeremías 1:11. Estoy en el libro del profeta Jeremías. Vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Lo primero que el Señor le mostró a Jeremías, después de llamarlo como profeta, él era sacerdote, pero después de llamarlo como profeta, lo primero que le muestra, le da una visión: ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías vio una vara de almendro. Y eso tenía un gran significado para un judío, para un hebreo, y más aún para un sacerdote. De alguna manera, Jeremías estaba viendo a sí mismo, estaba viendo su llamado. ¿Por qué? Porque cuando en el peregrinar del desierto, recordaréis que se reveló Coré, Datán y Abirán, poniendo en tela de juicio el llamado a los hijos de Aarón, que el sacerdocio había recaído sobre una de las tribus. Sabemos que eran los levitas consagrados, pero en concreto la casa, la familia de Aarón. Y entonces surgieron recelos. Oye, ¿y por qué ellos y nosotros no? Entonces hubo rebelión, hubo murmuración. Bueno, lo de Coré, Datán y Abirán fue para Dios indignante. Recuerden que se abrió la tierra y los tragó, porque la misma rebelión, el mismo espíritu de Lucifer que se rebeló contra la autoridad en el cielo se estaba manifestando en su pueblo Israel, ahí en el desierto. Y el Señor dice: vamos a hacer algo, Moisés, para callar las quejas del pueblo, para que se den cuenta de que soy yo el que ha escogido a Aarón. Claro, a lo mejor hay alguien que podía pensar: oye, Moisés hace príncipe a su propio hermano Aarón, hace sumo sacerdote a Aarón y da el sacerdocio a su propia familia. Esto, aquí hay tráfico de influencias, aquí hay corrupción. Pues vamos a hacer algo, Moisés, le dice el Señor a su siervo, para que se den cuenta de que soy yo el que ha escogido a Aarón y sus hijos después de él. Toma de cada tribu una vara, y de la tribu de Leví que sea la vara de Aarón. Ponlas en mi presencia toda la noche. Y al sacar las varas al día siguiente, la vara de Aarón, todas eran varas muertas, secas, pero la vara de Aarón tenía, y esto es tan sobrenatural, almendras maduras, flores y también retoños, renuevos. Y era una vara de almendro, por eso tenía almendras maduras. Desde entonces, la vara de almendro representa a los llamados, a los escogidos para servir a Dios, a los ministros, a los sacerdotes. El Señor mandó que se pusiera la vara en el arca como recordatorio de que Dios había escogido a esa casa en concreto. Estamos hablando del antiguo pacto, ¿verdad? Pero hay una gran enseñanza para nosotros. Hoy había escogido esa casa para ministrarle, para ser sus sacerdotes. Los había acercado a sí mismos. Todo Israel era santo, era un pueblo honrado, doblemente honrados, o triplemente honrados, porque de entre los levitas era lo santo de los santos, los sacerdotes hijos descendientes de Aarón. Cuando Jeremías comienza, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué le muestra el Señor primero? Una vara de almendro. Y dice: Señor, yo velo sobre mi palabra para ponerla
por obra. ¿Qué ves, Juan Carlos? Pues veo desde el lugar en el que he estado con el Señor, en su presencia, el Señor me ha hecho ver España llena de varas de almendro. ¿Y qué es esto? Son los ministros fieles. Tanto jóvenes, porque el mismo Jeremías, acordaos que dice, no, yo soy niño, ¿cómo voy a ir yo? Pero Dios está levantando una generación de siervos suyos, fieles, jóvenes, pero también una generación con experiencia, hombres de Dios que están ahí, al pie del cañón, en la brecha. Son las varas que el Señor tiene. Y necesitamos hoy, más que nunca, que esos ministros que Dios ha levantado en España tengamos el carácter Jeremías. Así lo he llamado, el carácter Jeremías. O sea, que tengamos el carácter profético para servir a Dios en medio de tiempos convulsos, en medio de tiempos donde todos sabemos que son los tiempos del fin. Yo traigo hoy una camiseta Maranata. El Señor viene, Pepi, el Señor viene pronto. Amén. ¿Tú lo sabes eso? Lo sé. Que estás sirviéndole en una de las últimas generaciones antes de su regreso. Así es. El mundo no da para mucho más. Yo no digo fechas ni mucho menos, pero sé que nuestro Maestro está a las puertas. Y el hombre está ya consumiendo, pues, cargándose esta tierra y consumiendo sus recursos y engañando y siendo engañados y haciendo tantas cosas peligrosas como deformar la familia, cambiar la identidad de las cosas. Ahora los hombres quieren ser mujeres, las mujeres hombres. El hombre está manipulando la genética, está más que nunca rebelándose contra Dios en un espíritu, aunque no haya aparecido aún el anticristo, el espíritu está en su apogeo de negar a Dios, de no quererle dar gloria, cambiar el uso común de lo establecido por Dios, sacar todo lo que tiene que ver con el Señor del ámbito público. Estamos en los tiempos del fin que ya profetizó el Señor, que serían similares a los de Noé, a los de Sodoma y Gomorra, que habría mucha incredulidad, mucho negar a Dios y al mismo tiempo falsos profetas, falsos maestros. ¿Qué señales faltan por cumplir? Pues todavía unas pocas, pero no muchas. Por eso el Señor viene pronto y necesitamos ser Jeremías de este tiempo, porque Jeremías le sirve al Señor en días, ¿verdad?, de crisis moral, espiritual y en días de juicio. Pero fue fiel. No fue fácil. Y así servirle al Señor no es fácil. Somos predicadores de un mensaje que no quiere ser oído. Que luchamos por salvar a gente que no quiere ser salvada. Jeremías, que pues fue echado a la cárcel, sus escritos proféticos quemados, tuvo que escribir lamentaciones porque él veía lo que venía sobre la tierra, pero no se le hacía caso. Y a veces hasta tiene ganas de dejar su llamado profético porque se siente como una voz discordante. Y así más y más, en estos días, pues como los temerosos de Dios y los piadosos parecemos bichos raros en medio de esta sociedad, pero seamos valientes. El nombre Jeremías significa el Señor sostiene y el Señor levanta. El Señor tiene a su iglesia en medio de este mundo para que seamos sus mensajeros y necesitamos ese carácter de Jeremías. El Señor le dice a Jeremías: he puesto mi palabra en tu boca y te da autoridad. Somos varas de Dios, tenemos autoridad de Dios, aleluya. Te digo a ti, ministro, sea joven, mayor, anciano, no importa. El Señor está con tu boca, te ha dado poder, te ha dado palabra para esta generación, para este mundo. Y así como el almendro es de los primeros árboles que florecen, que dan fruto, así también el Señor va a hacer muchas cosas hoy en día apresuradas. ¿Por qué? Porque los tiempos son acortados, están siendo abreviados los procesos y Dios va a confirmar y a respaldar
la palabra. Eso sí, constantemente oigo que el Señor me dice: Juan Carlos, si tú no dejas caer a tierra mis palabras y las guardas y las obedeces, yo no dejaré caer a tierra las palabras que pongo en tu boca. Respaldaré la palabra de mis siervos. Así como en la vara de Aarón hubo poder de resurrección, veo varas de Dios, veo siervos y siervas fieles en España, que va a estar con ellos el poder de la resurrección. Aunque humanamente hablando seamos tan insignificantes como una vara seca, la vida de Cristo se va a manifestar en esos que Dios ha escogido y que Dios ha acercado, que Dios ha llamado para esta hora. Seamos profetas a este tiempo, profetas a esta generación, profetas en medio de la apostasía. Es necesario el carácter Jeremías. Y Dios, aunque seamos como plantas, como árboles en el desierto, en el sequedal no va a faltar el agua del Espíritu, no va a faltar el fruto. La almendra madura, las flores, Dios va a embellecer, a engalanar, a respaldar a sus ministros. En esa vara es como que la vida de Dios se abrió paso en medio de la muerte. Hubo resurrección, hubo renuevo, hubo fruto maduro, hubo flores hermosas. Así también, Padre, yo te pido que venga un tiempo de fuerza como nunca en tus siervos que muchas veces, Señor, han sido profetas que han clamado en el desierto. Han sido profetas con un mensaje que nadie quiere oír, que incomoda, que parece no fuese para estos días. Pero, Señor, tú levantas esa vara. Tú levantas a tu siervo, tú levantas las manos de tu sierva y tú le dices: apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tu intercesión es poderosa. Tu profecía no caerá a tierra. Tu predicación traerá fruto. Que venga el tiempo de la reproducción ministerial, que te reproduzcas en otros discípulos, en otros ministros, que seas padre de otros hombres y mujeres fieles, temerosos de Dios. Que des el mejor fruto, que venga el tiempo para tu vida del fruto maduro, del mejor fruto. No dependas de las circunstancias, no dependas de cuántos hay escuchando o sentados en las bancas de tu iglesia, en los asientos de tu congregación. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel al Señor, pon tus ojos en Él. Aunque te sientas como en tu ciudad o en tu pueblo, como solo, no estás solo. No, el Señor está levantándote como una vara, exhibiéndote. Eso sí, pon tus raíces en su presencia. Como la vara reverdeció en la presencia, que tú seas el hombre de la presencia y la mujer de la presencia, que el Señor te saca para exhibirte, que el Señor te lleva con mensaje a familias, a tanatorios, a hospitales. Allí donde vayas, eres su profeta. Juan Carlos, yo no tengo el don de profeta. Tienes el mensaje del corazón de Dios. Eres su profeta, claro que sí. Juan Carlos, tú quizás me estás escuchando. Yo no soy predicador, pastor. Esto no va para mi vida. Sí. Dale tu corazón a Cristo. Dale tus labios a Cristo. No tengas en poco lo que el Señor puede hacer contigo. Veo varas que Él quiere levantar en España y que tú seas una de esas varas. El Señor está contigo, ánimo, en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una pausita con una canción. Esta canción que tiene mucho que ver con lo que nos habla Dios. Jeremías capítulo 1. ¿Cómo se llamaba el siervo de Jeremías? No busques para ti grandes cosas, le dijo. Se me ha ido el nombre, no importa. Jeremías, fíjate, echado al pozo. Jeremías, antipático para el rey Sedequías. El rey anterior, Eliakim, quemó su libro.
tuvo que volverlo a escribir con la ayuda de su secretario, que no me acuerdo el nombre, pero ya me vendrá. Y sin embargo ahí siguió, con lágrimas, muchas veces diciendo, quise callar la palabra, pero era fuego en mis huesos. Y el Señor le dice, mira, Jeremías, tú vas a ser como tremendo, dice, tú vas a ser como una ciudad fortificada, como una columna de hierro y como un muro de bronce. Pelearán contra ti y no te vencerán. Levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos. Y así nos dice también el Señor. Él nos va a dar la fuerza. De hecho, Jerusalén cayó y Jeremías permaneció en pie. ¿Quién hubiese apostado algo por Jeremías cuando estaban en días que esos profetas falsos de la paz, de la prosperidad y todo eso, pues estaban cerca del rey, y todos estos profetas verdaderos tenían que andar errantes por cavernas, como dice en Hebreos capítulo 11? Pues Jerusalén cayó y ahí siguió Jeremías. Algunos piensan que en Egipto lo acabaron matando, ya cansados de él. Otros piensan que acabó honrado por Nabucodonosor en la tierra de los caldeos, en Babilonia. Sea como fuere, el Señor tuvo a su profeta en medio del pueblo, porque Dios siempre tiene, esté como esté España, Dios tiene a sus vasijas, a sus mensajeros, a sus profetas en medio de esta tierra, y nos dice, ustedes son columna de hierro, muro de bronce, ciudad fortificada, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Aunque esté toda tu familia en contra, en el nombre de Jesús tú dales el mensaje, mantente en Cristo fiel, y tú vas a ver el respaldo de Dios con tu vida y con lo que les vas a hablar. ¿No? Ahora, eso sí, no les hables con legalismo religioso, que eso empalaga y no trae fruto y no trae vida. Tienes que hablar con fuego, con pasión y con amor. Así, con amor de Dios para ellos. Porque Dios tanto ama al mundo que aún nos tiene en el mundo a nosotros. Nos hubiese ya llevado al cielo. Ya Cristo hubiese vuelto. ¿Por qué no ha vuelto Cristo todavía? Porque aún tiene que salvar a un pueblo en España y en Bolivia, donde yo ahora estoy sirviendo, y en todas las naciones. Este evangelio tiene que ser predicado para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es el amor y la paciencia de Dios, la misericordia de Dios para con el mundo, y tenemos que sentir eso mismo que siente el corazón de Dios. No podemos llegar nosotros ahí como rajatablas, ¿no? Que transmiten nada más que juicio y condenación, y parece que las palabras, en vez de venir con la gracia del Espíritu, vienen con aspereza, hieren. No quiero decir que la palabra, la verdad de Dios, no hiere la conciencia, pero al mismo tiempo el Señor habla con un espíritu de Cristo, con un espíritu de amor. ¿Con quién Jesús sí que fue duro en extremo? Con los religiosos fariseos, camada de víboras, a ellos sí que les habló. ¿Y cuándo hizo el látigo? Cuando vio toda la mercadería en el templo. Pero a las prostitutas, a los publicanos, a los perdidos, ¿cómo les habló Jesús? La gente se acercaba y comían con él y encontraban algo que era totalmente diferente, que olía diferente, sabía diferente, porque era un Dios con palabras de vida eterna. Amén, aleluya. Así que Dios tiene sus varas. ¿Qué ves, Jeremías? Y dice, ve una vara. Esa vara era él mismo. ¿Qué ves, Juan Carlos, en España? Veo varas, Señor, varas que tú estás levantando como profetas para tu gloria y tu honra. Número 2, son 3 cosas que vio Jeremías y que nos ocupan esta mañana tarde. ¿Ya qué hora es? La 1:25. Todavía podemos estar un poco más. Pues dice a continuación, por segunda vez, verso 13 de Jeremías 1, por segunda vez vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿qué ves tú? Y respondí, veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte. Y me dijo el Señor, desde el norte irrumpirá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Pues tengo que decir que veo
un juicio que viene sobre España. El Señor me lo ha estado hablando de diferentes formas. Que viene un tiempo de juicio y de quebrantamiento para España. Porque este país está, como muchos otros, como Canadá y Suiza y otras partes de Europa, se está rebelando contra Dios, contra los principios de Dios, contra la palabra de Dios. Está echando todo eso a sus espaldas y el Señor los está entregando a su concupiscencia, los está entregando a su pecado. Y viene un tiempo muy difícil para España. ¿Qué ves, Jeremías? Ve una olla hirviendo, que se derrama, que se vuelca desde el norte. Pues una olla hirviendo no es algo con lo que uno quiera estar en contacto. Y yo veo que viene un tiempo, el Señor me habló y me dijo, los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Va a perder influencia internacional España, vamos a ver diferentes divisiones y el Señor me dio una palabra parecida a la que le dio a Simeón y a Leví cuando se vengaron de su hermana en Siquem. Y Jacob no entre, dice, mi consejo en su asamblea y los dividiré en Israel, los dispersaré en Jacob. Y me dio algunas cosas específicas que no tengo permiso de decir aquí en abierto en antena, pero una palabra se la compartí a mis compañeros del equipo pastoral de A los Pies del Rey. Cuando la leyeron dijeron, wow, pidamos misericordia que no se cumpla esta palabra. Pero sabes que, no sé si tú te acuerdas del poema de Antonio Machado, esta España de charanga y pandereta. Sí. Me trajo ese poema. Fíjate que yo no ando leyendo a Antonio Machado. Por ahí, por algún sitio del disco duro de mi memoria, de mis recuerdos estará. Pero el Espíritu me habla y me dice, esta España de charanga y pandereta, devota de Frascuelo y de María. Bueno, me trajo a recuerdo ese poema que es una crítica contundente a una España de buscar placeres, pero al mismo tiempo tener su golpe de pecho, su tiempo también de religiosidad. Hoy en día ni eso. Hoy en día pues lo que se está extendiendo es un paganismo y un pensamiento de negar a Dios terrible, ¿no? Que ya no solamente lo encuentras en los más jóvenes, en los más niños, sino en la gente cincuentona. Hay mucho de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que al no haber temor de Dios, ¿y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Como no hay temor de Dios, todo vale. Entramos en el todo vale. ¿Y cuál es nuestro Dios? Nuestros placeres. El propio ídolo, el propio yo es el ídolo. Y eso es lo que el Dios al que le rendimos culto, ¿no? El estar yo bien y vivir una vida de placer es el Dios al que me rindo y lo que yo persigo. ¿Y dónde queda el buscarle a Dios? El darle adoración, el temerle, respetarle, el considerar su palabra como el manual de vida. Bueno, todo eso es de Marte, de Júpiter. Pero lo que sembramos lo vamos a cosechar, o peor aún, lo van a cosechar nuestros hijos. Y viene un juicio para España. Mi querido amigo y mi querida amiga, así no nos va a ir bien. Por el camino por el que estamos yendo, no nos va a ir bien. Y aquí estamos en este barco. Mira, te comparto un sueño que soñé que iba con... Este sueño me confirmó, ¿no?, lo que estoy diciendo. Soñé que iba con Vanessa y con los niños en un vehículo, en un coche, y parábamos a repostar. Había como a 50 metros 2 vallas de estas publicitarias grandes,
Sé que era España porque anunciaban Mercadona, anunciaban un supermercado, ¿verdad? Aquí, que no está en otros países. Entonces, bueno, los 4 hijos nuestros estaban en el coche y nosotros salimos a repostar y a hacer la comprita en alguna cosita, un agua y tal en la tienda de la gasolinera, cuando oímos un ruido así como de metal que rechina, ¿no? Como de metal que se retuerce. Y era un viento tan fuerte que estaba retorciendo las vallas publicitarias. Entonces, nos quedamos asombrados porque yo en el sueño veo cómo la valla se parecía de plastilina en vez de metal fuerte. Y es una sensación de salir corriendo, pero decimos nuestros hijos, que estaban en el vehículo, ¿no? Y cuando estamos dirigiéndonos al vehículo, veo en el sueño cómo las vallas caen a la carretera impulsadas por un viento. Pero la palabra era viento huracanado. Esas vallas estaban siendo arrastradas a chocar contra la gasolinera donde estaba nuestro coche. Entonces nosotros vamos al coche y no están los niños, los 4 han desaparecido, no están. Y empezamos a gritar, no, Rubén, niño, ¿dónde estáis? Y entonces oímos como si fuese lejitos, pero que conseguíamos oírlo, que contesta Rebeca, en la habitación. Y nos miramos y yo, ¿cómo en la habitación? Sí, estamos en la calle, en una gasolinera. Pero era como que habían sido llevados a una habitación. ¿Me entiendes cómo son los sueños? Que tienen un mensaje detrás, una tipología. Habían sido llevados a una habitación y nosotros sabíamos que ahí estaban seguros. En esa habitación estaban seguros. Y dice Vanessa, no salgáis de allí. Y nosotros nos vamos corriendo, nos ponemos a salvo porque algo está pasando. Y yo antes había tenido, porque fueron 2 sueños seguidos, un sueño donde veía un viento huracanado que doblaba árboles y que hacía que el vehículo avanzase con gran dificultad. Pero ahora termina ese sueño y viene un segundo sueño. Por eso me vino lo que le dice José a Faraón, que sean 2 sueños, es que es de Dios, el sueño es de Dios y su cumplimiento es pronto. Entonces, el siguiente sueño fue el que acabo de describir, donde las vallas, el metal, el hierro, era tan fuerte, era un viento huracanado que las habían tirado al suelo como retorciéndolas e iban a chocar y nosotros nos vamos corriendo del lugar y ahí termina el sueño. Entonces, pum, me despierto y el Señor me habla, busca en la palabra huracán, viento huracanado y huracán. Y solamente hay 2 textos donde aparece esto de huracán o viento huracanado, solamente 2 textos. Pero el Señor me dice, ¿viste dónde estaban tus hijos a salvo? En la habitación. ¿Y qué es lo que yo os enseñé? Que cuando vosotros oréis, entrad en vuestro cuarto y orad a vuestro Padre que está en el secreto. Juan Carlos, son días que quien no tenga vida de oración en el secreto, quien no me conozca en la habitación, quien no pase conmigo tiempo en el aposento, el viento se lo lleva. No va a servir simplemente un cristianismo superficial, que escuche la radio, vea la televisión, que vayas de vez en cuando a la iglesia. Te tienes que meter en la habitación con Dios. Tenemos que hacer nuestros hijos de la presencia. Tenemos que inspirar a nuestros hijos y modelarles y ayudarles a que conozcan al Señor en la habitación, a que le conozcan cara a cara. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está diciéndonos. Dice en un texto que habla de la habitación, dice en Isaías 26:20, ven, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por cierto tiempo hasta que pase la indignación. Porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinos. Esto es Isaías 26:20 y 21. Es un tiempo de juicio
de juicio que viene a la tierra, pero el Señor le dice a su pueblo, entra a tus aposentos. Eso no quiere decir que no hagamos ermitaños, que nos escondamos. Tenemos que estar más que nunca como profetas en medio de Jerusalén, en medio de Judá, en medio de España. Tenemos que estar la iglesia allí. Pero sí que es cierto que debemos estar en la habitación con Él primero, para tener autoridad, para resistir el huracán que viene. ¿Y cuáles son los dos huracanes? Mira, los dos huracanes que aparecen en la Biblia. El primero es el viento huracanado que vio Habacuc. Esto está en Habacuc 1, del 6 al 12, donde dice: entonces pasará como el viento y seguirá y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. En la Reina Valera dice: entonces pasará como huracán y seguirá. ¿A qué se refiere en el contexto de la profecía de Habacuc? Está hablando de exactamente lo mismo. La olla hirviendo de Jeremías es el viento huracanado de Habacuc. Es el juicio que venía a través de los caldeos, del pueblo del norte, los babilonios, que iban a arrasar. Y ahí se describe. Al libro de Habacuc le remito para que usted mismo lo lea y no tomar más tiempo de este programa especial. Habla ahí de los que van a venir en jinetes, de los que van a venir con una fuerza tremenda. Dice, hacen de su fuerza su Dios. Se sentían tan seguros de sí mismos los babilonios, y el Señor de verdad les permitió devastar Jerusalén y destruir el templo y llevarse a los cautivos, tener cautivo a Israel, etc. Era como un viento huracanado que iba a asolar la tierra. Y yo les hablo de parte del Señor. ¿Qué ves, Juan Carlos? Veo que viene un juicio para España, que no va a tardar mucho, que lo que se está sembrando se va a cosechar, que el Señor está indignado con muchas cosas en este país. No me quiero meter en detalles, pero pues ustedes están como yo tan al tanto de lo que estamos viviendo y lo que está pasando. La España de Frascuelo y de María, la España de charanga y pandereta. Dios tiene un pueblo en España, ¿eh? Claro que sí, un pueblo que Dios va a levantar, precioso, de eso voy a hablar ahora después, poderoso, pero que viene un tiempo de juicio, viene. Lo veo desde el refugio de la presencia de Dios, desde el monte, lo puedo ver. Ahora, Habacuc, el mensaje de Habacuc es muy necesario en este tiempo, porque el Señor le dice a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Son días que no hay que vivir por vista, sino por la fe. No tengamos temor. También dice Habacuc, estaré en mi fortaleza, en mi puesto de guardia. Es lo mismo que en el sueño yo veía que mis hijos me dicen, estamos en la habitación. Ve a tu refugio. Es la presencia de Dios tu fortaleza. Es el puesto de guardia, donde el Señor allí nos va a dar palabra, donde allí el Señor nos va a dar instrucciones, donde allí el Señor nos va a dar el aliento, el ánimo para poder perseverar en medio de los vientos huracanados. Y también es tiempo de orar ferviente como a Habacuc en el capítulo 3, que dice que oró en tono de sigionote, en oración ferviente, vehemente. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos ten misericordia. ¿Y sabes qué? Que de alguna forma el Señor le contestó, porque en Habacuc, si bien en los primeros capítulos ve el juicio, en el capítulo 3 tiene una revelación de que Dios viene a salvar a su pueblo, de que Dios viene con gran fuerza a rescatar a los escogidos, a salvar. O sea, por encima de los juicios, por encima de los pecados de los hombres, por encima de los reyes del mundo, por encima está el que se sienta en el trono, está el Todopoderoso, que es nuestro Dios, que viene y cabalga en las nubes y viene con poder y delante de él tiembla la tierra. Esto se encuentra en el capítulo 3 de Habacuc, desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Si lo quieres leer, vas a ver cómo ahí exhibe el Señor delante de Habacuc, exhibe su fuerza y su poder. El otro lugar donde aparece un viento huracanado, seguro que ya lo has adivinado si conoces la Escritura. Si la palabra huracán solo está una vez en el Antiguo Testamento,
también solo está una vez en el Nuevo Testamento, el Euroclidón. El Euroclidón. ¿Dónde se encuentra esta historia, Juan Carlos? En Hechos 27, desde el verso 14, todo el capítulo 27, hasta el versículo 1 del capítulo 28. Eso es el viaje de Pablo a Roma, donde casi pierden la vida por un viento huracanado que se llamaba así, o le llamaron el viento del nordeste el Euroclidón. Entonces, si España es un barco, veo un huracán que va a golpear ese barco. Pero ahí estaba Pablo, en ese barco, orando. Y más que nunca tenemos que levantarnos como intercesores a favor de la tierra. Como intercesores y profetas, porque ¿sabes lo que pasó, Pepi? Que todos habían ya perdido la esperanza de vida, llevaban 15 días sin comer y el huracán, el viento, bueno, eso terrible, tiraron los víveres y todo y ya hasta pensaron en matar a los esclavos, a los prisioneros que llevaban. Pero el Señor usó a Pablo, que era un preso que iba camino a Roma, y sin embargo, dice, esto está en Hechos 27, versículo 21, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos. Eran 200, tengo el dato, 200 y pico, la tripulación, los marineros, los prisioneros, los soldados romanos, todos los que iban en el barco eran 200 y pico, ¿no? Y en medio de todos ellos, Pablo se pone en pie. Dice, habían pasado muchos días sin comer, estaban débiles. Y les dice, amigos, debierais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no vendrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice Pablo a esos más de 200 personas, compañeros de naufragio, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Entonces Pablo se levanta como profeta y trae buenas nuevas. En medio del huracán, pues viene un huracán, un tiempo de juicio a España, y Dios nos va a usar a nosotros. Me llama poderosamente la atención que hay 3 liderazgos aquí. 1, el capitán del barco. El capitán del barco, que era un marino experimentado, y fue quien decidió echarse a la mar porque vio un viento favorable y no querían invernar en el puerto, en el lugar donde estaban, pues representa la sabiduría humana. Representa la sabiduría de la experiencia, de la pericia, de la inteligencia del hombre. 2, el centurión romano que custodiaba a Pablo representa el poderío humano, militar, la fuerza del hombre, de la carne, la fuerza de la carne. Ni uno ni otro tenían la capacidad de tomar buenas decisiones ni de liderar en medio del Euroclidón, en medio del huracán. Y se levanta un tercer liderazgo, el espiritual, el hombre del espíritu. Por eso los hombres de Dios y mujeres de Dios de este tiempo no nos podemos apoyar ni en nuestras carreras, aunque el conocimiento está ahí y nos tenemos que formar como buenos profesionales, pero no nos tenemos que apoyar ni en nuestra pericia, experiencia, sabiduría, elocuencia, preparación humana, tampoco en nuestro poderío, economía, fuerza natural, carnal, porque nada de eso va a ser suficiente. Tenemos que levantarnos como hombres de Dios. ¿Cuál era la fuerza de Pablo? Esta noche estaba yo en la presencia de Dios y un ángel vino. ¿Qué hacía Pablo? Oraba. ¿Qué hacía allí? Escondido con Dios, buscando su rinconcito para pedir misericordia, intercediendo. Y ahí se le presenta un ángel y le dice, Pablo, mira,
tranquilo, porque vas a llegar a Roma y vais a encallar en una isla y Dios te ha concedido por tu intercesión, te ha concedido la salvación de toda vida de este barco, solamente se va a perder la mercancía y el barco en sí. Y todo le da al Señor claridad de lo que va a pasar. Esa era la fuerza del apóstol Pablo, el Espíritu, el hombre conectado al cielo, que tiene luz en medio de la oscuridad, porque era un huracán que lo estuvo 15 días sin ver el sol, imagínate. No tuvieron ni para comer y era una tormenta fortísima. Os voy a decir algo, Juan Carlos, ya hemos vivido una crisis en España. Viene algo más fuerte. No sé cómo o qué va a ser, pero Dios va a permitir quebrantamiento. Que Dios tenga misericordia. Oro para que no pase, pero es lo que oigo del Espíritu. ¿Qué ves, Juan Carlos? Es lo que veo que viene y que va a ser necesario el liderazgo del Espíritu, de hombres y mujeres de la presencia, que vamos a ser portadores de ánimo, portadores de buenas nuevas, y nuestra intercesión va a salvar vidas, aunque haya pérdida material, pero Dios va a querer salvar vidas en nuestra amada España. Y quiero terminar con lo otro que ve Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? 1, una vara de almendro. 2, una olla hirviendo. 3, ahora les invito a que pues me acompañen a Jeremías 24, los que deseen hacerlo y los que no presten mucha atención. ¿Qué hora llevamos, Pepi? Pues son las 13:47. Perfecto. Pues hacemos una pausita musical y en Jeremías 24 está la tercera visión, que es para este tiempo. Se lo someto en el nombre de Jesús. ¿Qué ves, Jeremías? Y estuve viendo en mi espíritu, viendo varas que levanta el Señor poderosas en España, viendo también vientos huracanados que viene juicio. No sé si nuestra oración, intercesión atenúa el temporal, hace que la misericordia triunfe sobre el juicio, pero es tiempo de orar como Habacuc lo hacía, fervientemente. En medio de la ira, ten misericordia y aviva tu obra, sobre todo, en medio de los tiempos. Y lo último está en Jeremías 24. El Señor me mostró 2 cestas de higos colocadas delante del templo del Señor después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, junto con los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces el Señor me dijo: ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves, Jeremías? Y dije: higos. Los higos buenos son muy buenos, y los malos muy malos, que de podridos no se pueden comer. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: así dice el Señor, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá, que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Pero como a los higos malos, que de podridos no se pueden comer, así dice el Señor, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los habitantes en la tierra de Egipto. Los haré motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y refrán de burla y maldición en todos los lugares a donde los dispersaré, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di, a ellos y a sus padres. Si la primera visión es para el mismo profeta Jeremías, y tiene que ver con los ministros y con su mensaje, su palabra,
que Dios la apresura para ponerla por obra. El segundo mensaje es para la tierra en general, la olla hirviendo. El tercer mensaje es un mensaje que habla de 2 cestas, 2 pueblos. Y tiene que ver con la iglesia en España. ¿Qué ves, Juan Carlos? Veo 2 cestas de higos. Los buenos, muy buenos. Y los malos, muy malos. Y eso me habla de que se va a producir una polarización en el pueblo de Dios. ¿Por qué los higos de la cesta mala, los higos podridos, el Señor los llama muy malos, podridos, muy malos, que no se pueden comer? Es una referencia a los hijos de Josías, es una referencia al pueblo que tenía este pecado. El gran pecado de este pueblo era que Dios les hablaba una y otra vez y no escuchaban. El mismo Sedequías. Es una referencia, lea si quiere usted Jeremías 22 y Jeremías 7. Esos 2 capítulos son un resumen del pecado de los reyes y del pueblo en general. Este es el pueblo que no oye la voz de Dios ni acepta corrección. Yo les dije, andad por el camino y os irá bien. Y ellos han andado por el camino de su corazón, según la terquedad de su corazón. No os hablé cuando os saqué de Egipto de sacrificios, holocaustos, sino que esto es lo que os mandé, que escuchaseis mi palabra y la pusieseis por obra. Así que había desobediencia a la voz del Señor. Y por otra parte, buscar cada uno su ambición, su placer, su bien. Y eso hace que Dios se desentienda de ese pueblo. El mismo Sedequías, el Señor, que no quería que acabara mal sus días, sino todo lo contrario. Dios es bueno, es Padre, es amor. Y le habla de que terminaría sus días en paz, en la tierra del cautiverio. Pero se obstina y rechaza la palabra de Dios, rechaza la palabra del profeta Jeremías, rompe el pacto con Nabucodonosor. Y ¿saben? Acabó viendo a sus hijos degollados y le sacaron los ojos y le llevaron a Babilonia. Oye, qué rebeldía, qué forma de echar la palabra a las espaldas. Y acaban como higos podridos. ¿Qué me dices de el pueblo, el remanente que queda en la tierra, que les dice Jeremías, no vayáis a la tierra de Babilonia, de Egipto, a buscar alianza con los egipcios y a refugiaros bajo la sombra de Egipto, no vayáis? Y ellos desechan el consejo y le dicen a Jeremías, eso que tú has dicho no es palabra del Señor, vamos a ir a Egipto. Entonces el Señor describe a ese pueblo como una cesta de higos podridos, no malos, muy malos. ¿Y qué era el otro remanente que había sido llevado a la deportación? Que eran los príncipes, Jeconías al frente, los príncipes y también los artesanos, los herreros, la gente, digamos, que fue llevada en la primera y segunda deportación. Bueno, pues ahí tienes el remanente fiel. Por ejemplo, los que se mantienen puros en medio de Babilonia, ahí están Daniel y sus compañeros, que no se contaminan en medio de Babilonia. Ahí tienes a un Ezequiel, con el profeta Ezequiel también llevado a la deportación, con una obediencia extrema. Estoy destacando virtudes o atributos de los higos. ¿Por qué eran considerados por Dios esos higos muy buenos? Esos higos sabrosos, preciosos, muy buenos, porque tienes esa santidad y búsqueda de Dios, de Daniel y sus compañeros, que no se inclinan ante la estatua, etc. Tú tienes a un Ezequiel, ¡qué obediencia! ¿Cómo paga el precio por dar el mensaje de Dios? Hasta el Señor le quita el deleite de sus ojos, que era su amada esposa, y le dice, no tienes que hacer luto por ella, porque así voy a quitar el templo a este pueblo y no van a tener ni posibilidad de llorar por el templo, porque van a ser llevados al cautiverio. Y por dar el mensaje, Dios
le arrebata la esposa. Obediencia extrema, entrega total. También esos son los que luego regresan, aquí lo hemos leído. Los volveré a traer de la tierra del cautiverio y reconstruirán. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y me conocerán, me daré a conocer a ellos. Ahí tú tienes a aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por el propósito de Dios. Los restauradores, Zorobabel, Josué el sumo sacerdote, el resto del remanente que Dios despertó su espíritu y los llevó a restaurar Jerusalén. Y podríamos seguir hablando, Nehemías, Esdras, Zacarías, en fin, todo ese remanente fiel, Dios los llama higos muy buenos. Pues el Señor me ha dicho, Juan Carlos, ¿qué ves, Juan Carlos? Y me mostró esas 2 cestas de higos. ¿Cómo va a haber una especie de polarización? Higos muy buenos, un pueblo fiel, un remanente fiel, e higos que de podrido no se pueden comer, muy malos. Tú decides en qué cesta quieres estar. Y le estoy hablando a los que ya son salvos, a los cristianos, a la iglesia. Tú decides en qué cesta tú quieres estar. Si tú estás escuchando palabra, y te entra por un oído y te sale por el otro y no te alineas con la voluntad de Dios, tú eres un higo podrido, malo, no sirves para Dios, para el reino, para las cosas de Dios en estos tiempos del fin. Probablemente te estás apagando, te estás eclipsando en medio de este tiempo. Te estás haciendo parte de la oscuridad. Si tú solamente estás buscando tu ambición, tu placer, tus propios sueños, tus propias metas, tú eres uno de esos higos malos. No me importa si me hago odioso, apagas la radio, la televisión, escucha la palabra del Señor, que te puede salvar la vida, escuchar la palabra del Señor, hermano mío. Dios está diciendo, salid de en medio de ella, pueblo mío. Hay una iglesia que se está pudriendo. Hasta hay congregaciones en España que están ya abriéndose al movimiento de los homosexuales, las lesbianas, todo eso, están casando. Sí, está pasando en nuestra tierra. Imagínate, cuánta religiosidad. Y todos sabemos que hay una iglesia idólatra, apóstata, también. Y Dios está diciendo, salid de en medio de ella, pueblo mío. Y ¿sabes por qué se pudren los higos? Pues tú deja una cesta de higos en el calor de este verano aquí en España. Verás cómo se pudren en cuestión de horas, en cuestión de días. Pues así es lo que va a pasar. Los que no vivan escondidos en la presencia de Dios se van a echar a perder. ¿Sabes? Es nuestro refrigerador. La cesta de higos buenos son aquellos que viven en la presencia de Dios. Y quiero terminar porque ya es la hora. ¿Qué hora es, Pepi? La verdad, ¿no? Claro. Las 2:05. Claro, ya nos hemos pasado, ya Pero voy a no cortar. pasa nada, no pasa Dice, nada. mira, Hechos 3:19, por tanto arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Queremos ser ese pueblo muy bueno, que el Señor dice, qué buen pueblo tengo en España. Mira, esa cesta de higos, qué ricos, qué buenos. Yo los puedo dar a comer a la gente porque son dulces, porque... ¿Te acuerdas la masa de higos que se hizo para la sanidad del rey? ¿De Ezequías? Pues bien, Dios quiere usarnos como esos higos buenos. Tenemos que vivir en el refrigerio de su presencia. Tiempos de refrigerio, el refrigerador que nos va a mantener sanitos, fuertes, apetecibles para Dios y los hombres, es la santidad y su presencia. Arrepentíos y convertíos para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El refrigerio es por el arrepentimiento y la conversión, la santidad. 2, y por la presencia de Dios en nuestra vida. Ese es el refrigerador, ese es el refrigerio que hace que seamos los higos buenos. ¿Qué ve Juan Carlos? Veo 2 cestas de higos, una polarización. El pueblo religioso, el pueblo se va a pudrir con el calor del verano, se va a echar a perder desobedeciendo la palabra de Dios y yendo en pos de nada más que los deseos de su propio corazón.
Es un pueblo que cada vez va a ser más religioso y más igual que el resto de la gente. No le sirven a Dios para lo que quiere hacer. No se puede comer ese alimento. No, son higos echados a perder, muy malos, muy malos. Pero Dios va a levantar un pueblo que va a ser todo lo contrario, muy bueno. Pueblo radical de la presencia de Dios, que vive en santidad, que tiene una obediencia como la de Ezequiel extrema, que está dispuesto a dejar lo que sea por reconstruir, por levantar el reino de Dios. Ese pueblo, Dios, remanente fiel, lo va a levantar en España. Tú decides en qué cesta te quedas. Tú lo decides, hermano mío. Tú decides si te quedas en la religión y te echas a perder tus años y tu propósito y tu llamado, o tú decides si sales de esa cesta. Sal de la cesta donde no hay presencia. Sal de la cesta donde no hay santidad. Sal de la cesta donde no se honra la palabra de Dios. Sal de la cesta donde solamente se está buscando el sueño humano y la ambición del ego del hombre. No pierdas tu tiempo allí. Y ven a la cesta de los higos buenos que el Señor tiene en España. En el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por la palabra que nos has traído, Señor. La he transmitido, Señor, en obediencia, porque solamente queremos decir cosas buenas, solamente queremos llevar las buenas nuevas del Evangelio, pero también tenemos un compromiso con la verdad, con lo que tú nos muestras en el secreto. Anunciarlo en las azoteas, proclamarlo a voz en cuello, para que se aperciba el que oiga, para que corra el que lea, porque es visión certera, que se aproxima, que se cumplirá, que no defraudará. Señor, ayúdanos a vivir en estos días del fin, en estos días malos donde o estamos a tope, radicales contigo, oh Señor, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Somos como higos que no se pueden comer. Oh Padre, levanta esas varas poderosas y también te pido que nos hagas vivir cerca de ti para poder soportar todo juicio, ser tus profetas en medio de los huracanes y ser, Señor, ese remanente que lleva hacia adelante los planes que tienes en la tierra. Bendice, Señor, a toda la audiencia y te doy gracias por el honor que me has concedido de estar hoy aquí en Radio y Televisión Vida. Sigue usándote de este medio de comunicación. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, Pepi. Igualmente. Y también a mis compañeros ahí, a todos ustedes les mando un abrazo en el amor, en el cariño de Cristo. Con esta melodía terminamos.